Bien, vamos a empezar por este tema de globalización que supone la creación. Ok, si alguien tiene algo que opinar, me puede interrumpir en cualquier momento. Siéntase libre de hacerlo. Bien, cuando hablamos de globalización, ¿qué supone? O sea, es un proceso que inició en el año 70. Viene motivado por el deseo principalmente fue empresas estadounidenses que veían en su mercado local que ya estaba, por decirlo así, topado, necesitaban crecer. Principales multinacionales, ¿no? Al sector de alimentos, Kern, sector de vehículos, como Chrysler y esas empresas que gobernaban el comercio en ese momento. Ford, vieron la necesidad de crecer en su mercado, porque ya el país se le iba quedando corto. Entonces vino este proceso de expansión. Luego implicó a industrias como la financiera, y por eso es que existen hoy bancos que hacen corresponsabilidad bancaria, todo el tema de las transacciones o swaps que ameritan envíos de dinero en otros países. Y ventajas que se tienen importantes es lograr mejores tasas de interés, ¿verdad? Hay países que tienen tasas de interés muchísimo más altas. Esto está asociado con justamente el mercado. Lo que regula los precios siempre, como saben, es la oferta y la demanda. En la medida en que tengan un mercado financiero menos desarrollado, los precios van a ser más altos. ¿Okay? En la medida en que tengan un mercado financiero más desarrollado, estamos hablando de que hay mayor competencia, y cuando hay mayor competencia siempre el cliente sale ganando porque los precios van a tender a bajar. No por nada es, eh, llamémosle así, un beneficio que Panamá tenga 96 bancos de licencia general. Y ¿por qué? Porque al haber tantos bancos, lo que hacen es que haya mucho mercado, mucha rivalidad, y los márgenes cada vez son más estrechos. Por eso que acá se manejan tasas de 7, 6% en créditos, que si tú ves países de la región andan por el orden de 8%, 9% para las mismas facilidades, simplemente porque Panamá tiene este volumen de bancos, y países como Costa Rica, por ejemplo, tienen solamente 21 bancos. Entonces, cuando ves el volumen, Nicaragua tiene una cartera de 10 bancos, de los cuales 4 son los más relevantes, o sea, los más grandes. Ya después del quinto ya son bancos muchísimo más pequeños. Entonces, al no tener un mercado tan desarrollado, no hay tanta rivalidad, por ende se dan la oportunidad de cobrar tasas más altas. El cliente tiene poca oportunidad porque es lo que hay, así que le toca asumir y pagar ese premium. eh, y ahí es donde viene la globalización a tener beneficios. O sea, si tú ya no tienes la posibilidad de pedir crédito en otros países donde las tasas de interés son más bajas, entonces estás obteniendo un plus, un beneficio. Y eso justamente es esa integración que se ha venido dando para obtener mejores beneficios en otros países que tienen mayor, digámoslo así, mayor ventaja competitiva. La ventaja competitiva la das o la obtienes cuando tú eres capaz de producir lo mismo que otro a un menor precio, o que a costos similares tú produces más. Es decir, tú tienes, de cualquiera de las dos maneras, tendrás una ventaja competitiva, y eso te pone en una categoría superior al resto. Panamá tiene ventajas competitivas en industrias como por ejemplo el cobre, que exporta 320 toneladas de cobre al año a China, ¿verdad? Y produce más cobre que cualquier otro país en la región, eh, gracias a Minera Panamá. Entonces tiene ventaja competitiva porque tiene el material, tiene el recurso y lo puede producir más fácil. Otros países no tendrán esta facilidad, no tendrán esto, y entonces les cuesta más dinero producir esa cantidad. De ahí es que se da esta ventaja, la cual hay que aprovechar. Lo que está ocurriendo recientemente es que más bien estamos viendo un proceso
donde esta tendencia que teníamos de buscar materias primas más baratas, centralizar las compras y el comercio, puede estar tendiendo ya no a seguir esa misma velocidad de crecimiento, por todo lo que estamos viviendo en estos últimos, yo diría que 5 años, aunque sobre todo con más fuerza en el último año. Por decirles un ejemplo, al final las ventas de un producto tan básico como los analgésicos, eh, y los medicamentos, el productor principal, un 60% de las materias primas para producir estos medicamentos es China. Entonces, al tener acaparado la producción, ¿por qué? Por el tema de precio, porque lo producía más barato que nadie. Para que tengan una idea, la materia prima para la elaboración de medicamentos estaba bajo el poder de India y de China. No por nada muchas de las vacunas que se fabrican a nivel mundial vienen de estos dos destinos. Alemania también es productor de medicamentos, pero las materias primas se las compraba China. O sea, ellos no tenían materias primas. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre una situación de esta, cuando más bien los países ahora están buscando como cerrar su frontera, cerrar su comercio? Se complica la elaboración y la fabricación de este tipo de insumos que son tan necesarios para la sociedad, o sea, tan básicos, diría yo, y por ende estamos viendo cómo los precios y la distribución y la disponibilidad de estos medicamentos se ve comprometido. Pues nosotros nos llama un poco más a la reflexión de que si ya será necesario continuar con estas políticas de comprarle a los demás y comprar más barato y buscar un mismo proveedor, o en este caso diversifico un poco quiénes son mis proveedores o busco proveedores más cercanos que no queden eh, a una distancia tan larga que a la larga pueda generarme un problema de abastecimiento. Señor Félix, levantaste la mano. Sí, precisamente, profesor, mi trabajo el año pasado tuvo un poco que ver con el monitoreo de la situación agroalimentaria en el área de Mesoamérica para FAO. Y estuve revisando, por motivo de la pandemia del COVID, o provocada por el COVID, y una de las recomendaciones precisamente que ha hecho la CAF, que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, es precisamente fortalecer circuitos de comercio internacional mucho más cortos, precisamente para evitar todo el tema de los problemas de la logística. No es lo mismo comerciar con China, con Francia, con Sudáfrica, que comerciar a nivel local. Por supuesto que hay aspectos que hay que ver si las economías son complementarias, pero precisamente el área de las economías del Istmo de América Central, por ejemplo, e incluso México, podríamos ser complementarios con todos los países del Caribe. Los países del Caribe son altamente dependientes de la exportación de alimentos y los países de nuestra región todavía producimos alimentos, no somos enormes productores de alimentos, pero la demanda de las islas del Caribe es tan grande que nuestros países pueden asumir una tajada más del mercado y mucho más cerca. Hay algunos temas de logística que entiendo no están resueltos y tienen que ver con no hay suficientes líneas marítimas entre los países, no hay suficientes vuelos entre los países. Muchas de las islas del Caribe para viajar de una a otra tienen que triangular con Miami, Panamá, por ejemplo, pero eso también representa otra área para explotar los negocios. No solamente la producción, porque la producción al final hay que llevarla a los países. Entonces, todos los que tienen que ver con el tema del transporte, complementado con la producción de alimentos, representarían una gran oportunidad de hacer crecer esta área de actividad económica. Entonces, precisamente una de las cosas que se recomienda son propiciar estos circuitos de comercio entre los países mucho más cortos. De hecho, a nivel de América Latina, durante la parte más cruda de la pandemia, el comercio intrarregional decreció.
en los países de América Central fue el único sitio, si no me falla memoria, donde el comercio interregional, su decrecimiento fue mínimo realmente, ¿no? Entonces eso también es debería ser otra referencia para nuestros gobiernos y nuestro sector productor también. Sí, y ahora que mencionas Centroamérica, nosotros tenemos ya establecido desde el año 80 un mercado común centroamericano. El único problema es que esto nunca llegó a fortalecerse y nunca ha habido voluntad política por desarrollarlo. Y eso tenía unas claras intenciones de, en cuanto a alimentación y en cuanto a tecnología, hacer, como su nombre lo dice, mercado común centroamericano. Es decir, que los países que estamos aquí cerquita, seamos capaces de abastecernos entre nosotros mismos, que no dependamos de tantas importaciones de América o de Europa, que pueden salir más caras y son varias cosas, como usted bien acaba de mencionar. Y a pesar de que no nos separa una gran distancia, siento que no ha habido mucha voluntad política para que esto avance, pero hacia allá es donde ahora se está mirando por los riesgos y los costos. A ver, en parte Panamá se beneficia muchísimo el comercio internacional, eso para nadie es un secreto, y ha tenido una baja en el ingreso proveniente, no tan marcada, porque las expectativas eran que fuera más fuerte, pero bueno, el tránsito por el canal tuvo un bajón y luego se recuperó y realmente las expectativas a largo plazo es que no se afecte tanto, pero como hubo una reducción leve en la cantidad de buques que transitaban, el costo por unidad es mayor. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es más caro el comercio internacional de larga distancia. Es más caro porque entonces ya no tienes tantas opciones de enviar mercancía, porque ahora la mercancía, antes tú tenías el viaje de ida y de vuelta, ahora como muchas fábricas se están cerrando por falta de demanda, eh, no tienen tanta materia prima que comprar, entonces hay buques que solo van de ida cargados y eso representa un mayor costo para las empresas. Entonces, a ver, tenemos dos conceptos acá. Uno, la cercanía por el tema de facilidad, por un tema de desarrollo económico, y también tenemos, por otro lado, la desventaja de que si seguimos utilizando proveedores de larga distancia, eso representa costos cada vez más altos. Y lo que perseguía la globalización, como lo ven aquí abajo, es conseguir bienes más baratos y de mayor calidad. Para la calidad, hay quienes tienen ventaja competitiva en fabricar tecnología, eso no lo vamos a debatir, pero digamos en temas de alimentos, por ejemplo, que no necesitas o sea, sí necesita inversión para la producción, pero es factible también destinar más recursos a no tanto importación, sino producción local. ¿Cómo se llama? Una política que se implementó mucho en los años 90, que era la política de sustitución de importaciones. Así como su nombre lo dice, eso significaba que los países, en lugar de importar, lo que hacían era que lo que dejaban de comprar de otros países lo producían ellos mismos. Entonces había inversión en el productor local. Y eso es un poco de volver a esto de panameño consuma, ¿cómo es? Panameño consuma en lo propio. Creo que es el dicho, pero bueno, es esta Lo tuyo. panameño, Panameño consume lo tuyo con orgullo. exactamente, hasta suena bonito. Es justamente eso, sustituir las importaciones. Es decir, si estoy importando hoy aguacate de Chile o estoy importando el aguacate de México, pues qué tal si destinamos un poco más de terreno en áreas donde se pueda lograr por el clima, el microclima, etcétera, y lo cultivamos acá mismo y nos abastecemos de eso. Y así con otros bienes que podamos nosotros producirlo acá mismo. Entonces,
Esto nos lleva como a un debate de si la globalización tendrá la misma velocidad que antes. Yo lo que pienso es que esto puede cambiar. Ya la integración internacional tendrá como un breve paréntesis y eso está como en revisión en cada país. Sí, Daniel. Profesor, ¿qué limita que Panamá pueda explotar más su producción? ¿Por qué estamos tan limitados y nos volcamos más al servicio que a la producción per se? Mira, eso es una visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque todos sabemos de que a corto plazo lo que amerita es inversión. O sea, si tú te ves a largo plazo, por ejemplo, que incrementar la producción en tierras que son factibles, sobre todo en el área de mayor producción agrícola como es Chiriquí y esta zona del país, tú tienes que invertir en mayor capacitación, invertir en dar financiamiento, pero eso no es algo que sea tan, digámoslo así, como lo digo para que no suene feo, o sea, no es, no es tan interesante al día de hoy, porque el gobierno prefiere, en lugar de invertir 5 millones en producción de aguacate, como decía yo, mejor sigo comprando el aguacate más barato que viene de Chile o el que viene de México y me ahorro esa inversión y uso esa inversión para otro proyecto que me genere un poco más de fama o de popularidad. Hago una cinta costera, hago un corredor. ¿Me explico? Entonces es un poco de voluntad política, porque amerita inversión hoy para producción en 2 años, 3 años, 5 años. Así que yo lo vería por ahí, por un tema de intereses y prioridades, porque todo es inversión, o sea, todo requiere invertir hoy para tener ese resultado de incremento en producción en un plazo, en un mediano plazo. Profesor, Ajá. en complemento, el dólar también es una de las desventajas para que Panamá sea un país exportador. Hay que tener claro que la producción de Panamá, al hablar de dólares, es mucho más costosa que la producción que tienen otros países. La política económica de Panamá solamente aplica la variable fiscal o la política fiscal y nuestra política monetaria está atada al dólar de Estados Unidos. Nosotros no podemos emitir más moneda o restringir circulación de moneda y eso hace que nuestra producción sea siempre mucho más cara. Además de eso, las unidades de producción panameñas, las empresas panameñas son pequeñas. Entonces, eso nos pone en una desventaja de que no tenemos capacidad de producir en grandes volúmenes. Además, producimos más caro porque producimos en dólares, no en pesos, córdobas, colones, etcétera, etcétera. Y eso nos da una desventaja a la hora de competir. Pero hay experiencias interesantes cuando buscas mercados de nicho. Café gourmet, por ejemplo, a algunos productos, por ejemplo, de mar. El sector productivo panameño debería buscar tal vez esos sectores de nicho cuando estamos hablando de exportación. Pero también es cierto, como dice el profesor, si uno se fija en el comercio internacional no es ni siquiera el 50% de todo el comercio que se hace en el mundo. ¿Qué te quiere decir eso? Que la oportunidad de hacer comercio local también es grande. Estamos hablando de 2 ligas. Estamos hablando de primera división para comercio internacional y estamos hablando de los que le gusta el béisbol, la piwi para lo que es el comercio local, ¿no? Pero es mucho esfuerzo de identificar segmentos de nicho de mercado donde tú puedas ofrecer un producto caro, que no es un producto de volumen, pero que sí es atractivo y hay gente dispuesta a pagarla. Entiendo yo que el café gourmet de Panamá, el café geisha, se ha comprado en Japón en más de $300 la libra. Entonces, a eso es que hay que ir apuntando, ¿no? No es todo el mundo el que puede exportar, pero sí hay potencial para exportar. Otra cosa que se puede hacer aprovechando la estructura logística de Panamá con la mayor producción que tienen nuestros vecinos y hermanos centroamericanos
Pero eso representa un gran acuerdo de voluntades políticas y de los sectores empresariales a aprovechar la capacidad de Panamá y los puertos panameños para exportar, por ejemplo, al Caribe, que como digo, tiene una enorme demanda de productos alimenticios. Es enorme. Creo que son 6.000 millones de dólares al año que exportan los países caribeños, perdón, que importan, disculpen, los países alimeños, que importan los países caribeños. Y creo que América Central, en el mejor de los casos, le pega como a unos 500 millones. Entonces, hay todavía un margen para ir, digamos, sumando más y más y más tajadas de mercado. Pero eso requiere una gran voluntad política y del sector empresarial de la zona, porque esa sería, digamos, la vía de salvación que podríamos tener también los países de América Central para incursionar en un mercado internacional y cercano y en cosas que nosotros exportamos también, porque todavía nuestras economías, cada vez menos, pero todavía son economías donde el sector primario es bastante importante. En Panamá es casi insignificante ya, pero el sector primario todavía en algunos países de América Central tiene algún peso. Entonces, ahí hay todo un área de desarrollo, pero se requiere esa visión de futuro, ¿no? Visión grande. Siguiendo con lo que... disculpa por... Dale, Jaime, ya yo hablé, dale. Bueno, solamente quería agregar algo adicional, siguiendo con lo que dice Félix. Me parece que, como todo en nuestro país, todo está politizado también, ¿no? Y por lo menos las personas que importan aquí me parece que son personas muy reconocidas y fuertes. Entonces eso influye también. Estas personas que importan no quieren perder negocio y no van a perder negocio. Y por eso también entonces es que se ve abandonado el productor local y pasan los casos que pasó en la pandemia de que le estaba sobrando lechuga, que le estaba sobrando tomate y X cosas, ¿no? Entonces al final no nos apoyamos nosotros porque los que están en el monopolio solo se apoyan a ellos y no dejan que ningún otro negocio surja. Y al final eso sí va afectando el desarrollo como país, pienso yo, pues. Así es, sí. Sí, eso sin duda. O sea, Panamá tiene un plan que se llama Plan País y dentro de eso va más allá de cualquier gobierno. Es como lo que viene haciendo Chile hace 20 años, que hizo un ahorro tan enorme que por eso es una de las economías más estables, porque tienen un plan que sobrepasa cualquier gobierno. Es decir, si el gobierno cambia, ese plan tiene que continuar. Y dentro de ese Plan País de Panamá, de la visión de Panamá, hay varias industrias, entre ellas la sector de logística, el sector bancario y de servicios y el sector turismo. Esos son sus principales, digamos, caballitos de batalla a nivel macro, o sea, a nivel país, y eso lo tienen que respetar, como decía, este gobierno y los que vengan. Hay una parte de la logística, yo pienso que hay mucha tela que cortar porque no se está aprovechando del todo la ubicación que tiene Panamá. Mucho se ha hablado de la zona de Colombia y cómo ha venido al menos en años atrás. Y ahora que hablamos de e-commerce, han habido propuestas para convertir la zona de Colón, por ejemplo, en un punto de atracción del e-commerce, de que desde acá prácticamente se distribuya nuevamente por comercio electrónico, en este caso, que sería una plataforma diferente a la que tradicionalmente se tenía, aprovechando economías de escala y la cercanía del punto de Colón a Sudamérica y a Norteamérica. También, como decía Félix, el tema de aprovechar nichos de mercado. Estoy de acuerdo en que el café, el banano también, que se produce en el área de Changuinola y que se está exportando a Europa inclusive, es de gran empuje, y también el sector minero, donde se le está sacando buena ventaja. El sector turismo es el que todavía está en deuda porque a pesar de que ustedes vieron que no por nada fue que se amplió el aeropuerto, y no por nada fue que se amplió o se construyó el centro de convenciones. ¿Esto por qué? Porque esas dos inversiones obedecen justamente a este plan que les decía del Plan País, donde el turismo va a ser uno
de los referentes que ponen a Panamá en el mapa. Entonces, nada más que simplemente es un tipo de turismo diferente, no todos apuestan a lo mismo. Costa Rica tiene una oferta de turismo sostenible y turismo médico. Panamá, la oferta que hace es de turismo de negocios y turismo de conferencias. Es decir, está llamado a que las transnacionales que están ubicadas acá en Panamá hagan sus reuniones anuales de ventas y demás, y todos en Panamá, y eso cree volumen de demanda de hoteles, de transporte, de aeropuerto, de comida, y eso genere divisas acá para el comercio local. Y obviamente también no desestimar las playas y el turismo de aventura. Nada más un comentario con lo que mencionaba Félix, el tema del estar dolarizado. Y yo pensaría que tiene sus dos puntos de vista. Puede ser que también sea un beneficio, porque también qué pasa si nosotros exportamos, pero estamos en un momento donde la moneda sufre una apreciación. Es decir, que por cada dólar que yo recibo me dan menos moneda local. En ese caso, perderían un poco los productores. O sea, tienes el riesgo del tipo de cambio, es lo que quería decir. Cosa que más bien eso ahorita podría ser una ventaja que tendrían el productor local, de que sabe que el riesgo del tipo de cambio no existe para un exportador, porque sabes que la moneda, ustedes saben que la moneda típica de transar a nivel internacional es el dólar, salvo que estés exportando a otros continentes donde te impongan como negociación su moneda local, pero la moneda típica de comercio internacional es el dólar, así que si estás recibiendo dólares y dólares no tienes riesgo de tipo de cambio. Eso podría verse como un beneficio, o sea que no tienes que estar haciendo coberturas o hedge por este tema. Veamos un poco esto de riesgo país. O sea, estos son como 4 elementos donde se incluye riesgo país, riesgo de demanda, riesgo económico y riesgo de proveedores. ¿Por qué lo enfoco desde el punto de vista de riesgo? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de riesgo país, ¿qué elementos se incluyen dentro del riesgo país y que pueden afectar la globalización? Justamente el, el, el tener una inestabilidad social, una mala distribución del ingreso, o esto de clases sociales tan marcadas. El riesgo país evalúa varios factores. Evalúa el factor económico, evalúa el factor social, evalúa el factor de guerras, pero bueno, Panamá dichosamente no tiene ese tipo de riesgo, y de estabilidad de la moneda. Eso en su conjunto hace que nosotros, digámoslo así, tengamos una calificación. El riesgo país es una calificación numérica, medible y comparable. Todos los países, si buscan la página del Banco Mundial o el Fondo Monetario, tienen una categoría de riesgo país. ¿Eso qué significa? Eso es un punto de referencia para los inversionistas internacionales para saber cuando antes de hacer una inversión en determinada localidad, saber pues y conocer un poco más a qué me estoy ateniendo. En la medida en que tú tengas un riesgo país más alto, tú como inversionista vas a exigir mayor o menor retorno sobre tu inversión. ¿Qué creen ustedes? Si un país A tiene mayor riesgo país que que otra opción que tengo, que es el país B, Exijo mayor retorno, profesor. Exactamente. Porque mis recursos, mi inversión está en peligro. Y eso... Entonces, sí, por favor, disculpe. No, está muy bien. Y eso iba a decir que ustedes que son personas de banco, lo pueden ver fácilmente, cómo harían ustedes con sus ahorros. Es decir, si ponen el total de sus ahorros en un banco estable versus poner el total de sus ahorros en un banco más chico, reciente, y que tenga menos cartera.
ustedes verán que si ponen sus ahorros en un banco más estable, la tasa de interés que te dan por sus ahorros es más que en comparación con el otro. ¿Más grande? No, sería más baja. O sea, si tú pones tus ahorros en un banco más estable, el banco te va a dar una tasa de interés más baja. ¿Ok? Sucede igual en los países. Si yo Amazon, por ejemplo, voy a poner mis oficinas en Panamá o las voy a poner, tengo la opción de ponerlas en Panamá o, por ejemplo, tengo la opción de ponerlas en Nicaragua. No hay nadie en Nicaragua acá, ¿verdad? Bueno, sí espero. Por ejemplo, Nicaragua es un país que no tiene un sistema democrático, ¿verdad? Tiene algo, un esquema casi que de dictadura por muchos años. Tiene mayor desigualdad, no tiene tanto nivel de desarrollo, el PIB está 3 o 4 puntos más abajo de Panamá y no tiene un nivel de educación que se compare. Entonces, al ser más riesgoso, yo como inversionista, si voy a poner mi fábrica o mi centro de distribución de Amazon en Nicaragua, voy a exigir un rendimiento mayor. Que, por el contrario, si ubico este centro de distribución, este CEDIS, en Panamá. Asimismo, es el análisis que se hace a nivel macro cuando se quieren establecer las transnacionales. Hacen un análisis de riesgo país y basado en eso comparan cuánto es el retorno que los inversionistas, los stakeholders, pueden exigir por poner sus oficinas en uno u otro lugar. Eso es un primer, ¿cómo se llama? Un primer análisis. Ya luego vendrá, bueno, lo que ustedes saben, la negociación con el gobierno. Ustedes, no sé si vieron las noticias, Panamá este año aperturó 5 nuevas zonas francas. ¿Eso qué significa? Bueno, están ubicadas estratégicamente. Hay una en Chiriquí, si no me equivoco, hay otra por las tablas, por esta zona. Bueno, yo soy costarricense, nací en Costa Rica, tengo 10 años de vivir a Panamá, pero no me sé dónde es exactamente todo las ubicaciones estas, pero sé que son 5 diferentes zonas francas establecidas en provincias centrales, hay otra en Chiriquí, hay otra por el lado allá de la 24 de diciembre, en fin, son 5 diferentes zonas francas que tienen esto de beneficio. Bueno, zonas francas pagan menos impuestos las empresas que se establecen ahí, entonces es un atractivo que compensa o mitiga la oportunidad de poner esa inversión en otro lado. Eso es parte de una negociación que se hace con el gobierno para reducir el pago de impuestos. Entonces, riesgo país, y pueden ver la numeración. Panamá tiene su riesgo país, su nivel de riesgo país. Es un número, es una tasa de interés. Y cuando ustedes hacen un análisis que se llama CAPM, que es el costo de capital promedio ponderado, eso tiene una fórmula e incluye el riesgo país. Es decir, cuando tú haces una inversión de capital, consideras el riesgo país. Entre más alto, yo voy a exigir más rendimiento. Por la máxima en las finanzas, ¿no? A mayor riesgo, mayor rendimiento. Bien, eso es riesgo país. Todos los países tienen su tasa de riesgo, Chiriquí, todos los países tienen su categoría. Riesgo de demanda es un poco lo que hablamos hace un rato, el riesgo de que se me reduzca la demanda de mis productos por un factor externo. Por ejemplo, la demanda de vehículos. ¿Cómo creen ustedes que está la demanda de la industria automotriz en estos momentos? Está muy baja. ¿Por qué? Porque industrias como el sector automotriz, la construcción o el sector inmobiliario tienen un comportamiento que está correlacionado positivamente con el Producto Interno Bruto. ¿Y qué significa eso de correlacionado positivamente? Significa que si el Producto Interno Bruto se comporta casi que de esta forma, así. Si el Producto Interno Bruto sube,
Entonces la construcción, por ejemplo, sube también, inclusive a tasas que pueden ser todavía más altas de desarrollo comparativamente con el PIB. Por eso es que Panamá venía creciendo 6-7% y la construcción venía volando, porque se comporta casi que paralelo o positivamente correlacionado al PIB. Igual la compra de vehículos. Es un producto que va mucho asociado a confianza. El indicador de confianza del consumidor está medido por la capacidad que sienten los ciudadanos de poder tener un futuro mejor. Entonces, cuando tú sientes que tienes estabilidad, que tienes ingresos asegurados, tú te compras un carro. Si tú no tienes, si tú piensas que el día en 3 meses te van a despedir, o que tu salario está en riesgo, o que tu empresa está por quebrar, yo creo que nadie en sus 5 sentidos pensaría en una inversión de este tipo. Entonces, eso va relacionado con la confianza que hay en la economía. Entonces, el riesgo de demanda la están sufriendo sectores como estos, como sector construcción, sector de venta de vehículos, y que muchas fábricas, Nissan, por ejemplo, ha cerrado su fábrica, muchas fábricas en Asia, y así también otras, por falta de demanda. El riesgo del proveedor está asociado con la posibilidad que yo tenga de dejar de percibir mi materia prima porque por una u otra razón mi proveedor no me pueda suplir. Y eso por factores que tienen que ver con restricciones, con aranceles, con mayores costos, con cierre de fronteras como lo estamos viviendo ahora, con falta de materia prima principalmente. Entonces, por eso es que los proveedores ahora si quieren más cerca, proveedores y tener no solamente uno, sino 2 o 3 opciones del mismo producto, del mismo material, para tener un plan B y un C, en caso de que el A falle. Y luego voy a terminar con esto porque ya me estoy dando cuenta que me pasé el tiempo, el riesgo económico. El riesgo económico está asociado con elementos de tasas de interés, de tipo de cambio, de nuevamente estabilidad económica y de distribución del ingreso. El riesgo económico viene dado, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora de mucha falta de liquidez. Mucho lo que pasó el año pasado era falta de liquidez. Las empresas no tenían liquidez porque no tenían ventas y eso es lo que al final quiebra una empresa. A una empresa no la quiebra la falta de ventas. A una empresa la quiebra la falta de liquidez y no son cosas similares. O sea, las ventas no significan lo mismo que tener liquidez. Tú puedes vender mucho, pero simplemente si no te pagan, no tienen liquidez. No son sinónimos. La falta de liquidez es principalmente lo que afectó el año pasado a muchas empresas. Sobre todo también las que vendían al gobierno, porque el gobierno al recibir menos recursos paga más tarde lo que ya antes pagaba tarde. Entonces, eso también afectó el riesgo económico está también asociado con las inversiones. Cuando las empresas ven un entorno con lo que vivimos hoy de cierta incertidumbre, volatilidad, que hay mucha volatilidad en el mercado, hay incertidumbre y hay falta de liquidez, ya con esos 3 elementos hacen que las inversiones disminuyan y las empresas más bien busquen coberturas o busquen estabilidad. Tratan de vender sus posiciones de activos barata para ganar liquidez y tener un colchón para lo que pueda venir a futuro. Así que estos son algunos elementos, digamos, de riesgo que vemos en relación a la globalización y cómo
o sea, y esto se ve asociado por la dependencia que tenemos de otros países, que es que ha venido siendo cada vez mayor. La tarea aquí con cada uno de estos es diversificar el riesgo, o sea, mitigarlo porque o sea, eso no significa que el riesgo se pueda mitigar un 100%, simplemente es reducirlo, buscar tomar medidas para contrarrestarlo a un cierto nivel que pueda ser un poco más manejable. Bien, vamos a hacer un break en este momento entonces. Yo tengo acá las 8:20, entonces a las 8:30 volvemos, ¿les parece? Dale. Listo. De Listo. acuerdo. Listo, Ok. profe. Ok, gracias.
Hola, hola. Continuamos. Entonces, ¿me escuchan? Sí, Sí, lo profesor, escuchamos, profe. se le Ok, escucha. bien. Vamos a hablar un poco del tema de calificación soberana, que es, aunado a lo anterior, uno de los efectos más importantes que hemos tenido sobre el riesgo país de Panamá recientemente. O sea, que ha tenido un impacto, en este caso negativo, no solo para Panamá, también la calificación soberana ha afectado a muchos otros países, se les ha afectado, pero en nuestro caso vamos a hablar de lo que le tocó vivir a Panamá frente a las calificaciones que se han modificado para los principales calificadores de riesgo que conocemos, por ejemplo, Fitch Ratings, o el S&P Global Ratings o el Moody's. Primero que todo, esto es una calificación de riesgo soberano de un país. Es cómo nos miran estos calificadores de riesgo que manejan índices a nivel mundial, y que son puntos de referencia de inversiones, perdón, de inversionistas a la hora de mover sus capitales alrededor del mundo. Entonces hay calificaciones, o sea, cada una de ellas, estos son 4 compañías diferentes, cada una de ellas tienen sus niveles de calificación. ¿Verdad? Unos dicen, por ejemplo, A es el más importante, otro en lugar de decir A dice el lugar número 1, y otro le puede llamar el país más seguro, y así son. Esto que ven de BB y luego BB menos son simplemente sus propias calificaciones, basados en un análisis de interpretación de datos y un análisis de referencias financieras y de estabilidad. Entonces, esta calificación sufrió una reducción, por ejemplo, para Fitch Ratings, Panamá tenía una calificación de BBB y pasó a una calificación de BB-. Para S&P bajó de BB más a BBB, y de Moody's ahora está en una calificación de BBA1. ¿Sí? Entonces, esto, ¿en qué nos afecta? ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, tengo una lista de causas y consecuencias. Las causas podemos verlas relacionadas con la reducción del PIB, o sea, el Producto Interno Bruto de Panamá ha venido disminuyendo según las expectativas. Panamá se habló a inicios del año anterior, pues que iba a tener un PIB del 4, cuando años atrás ha tenido 5 promedio. Y entonces esos cambios en las proyecciones de crecimiento hacen que tenga un impacto sobre su calificación. Además, las instituciones públicas, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, no sé si han visto en las noticias que se han venido incrementando el endeudamiento por emisión de bonos de deuda, de títulos de deuda, para financiar la crisis y financiar las medidas que se han tenido que tomar, algunas de ellas más populares que otras. Eso hizo que, por ejemplo, el endeudamiento ahora el endeudamiento no se mide, aquí tengo que dar una aclaración. El endeudamiento de un país no se mide de forma nominal, es decir, como diríamos el endeudamiento de cada uno de nosotros. Sí, yo le debo al banco $100,000. En términos de macroeconomía, no se mide en función de cuánta cantidad de dinero debo, porque eso no me dice nada. Hay un indicador que es el porcentaje del PIB. ¿Cuánto representa el endeudamiento del porcentaje del PIB? ¿Sí? Y así es como se toma como referencia si el endeudamiento es positivo o no. ¿Por qué? Porque si un gobierno logra endeudarse, pero usar ese endeudamiento, que realmente el endeudamiento es bueno, siempre y cuando se sepa utilizar. Si tú utilizas ese endeudamiento para producir, entonces tu relación del endeudamiento versus el PIB es favorable. El problema es cuando tú te endeudas y no produces. Y eso aplica para gobiernos y para personas.
Mucho se le criticaba, por ejemplo, al gobierno Martinelli del endeudamiento, sí, pero es que ibas y todo su argumento es, sí, yo tengo un alto endeudamiento con respecto al gobierno anterior, pero tengo un alto PIB. O sea, me endeudo, pero con el endeudamiento produzco y entonces compensa el endeudamiento con el PIB. ¿Qué pasa en este caso? El endeudamiento es un 68% del PIB, ¿no? Es bastante alto. Cuando, por ejemplo, si lo comparamos con el cierre del 2019, fue de un 46%. Es decir, en el 2020 mi endeudamiento representó un porcentaje más alto del PIB. ¿Sí? Entonces me endeudé más y tuve un menor crecimiento. Para este año en curso, el 2021, se espera que el endeudamiento sea un 64% del PIB. Entonces, estas expectativas nada favorables hacen que generen estos cambios en la calificación soberana. Además del desempleo, que en Panamá realmente no se puede hablar de que estaba en desempleo, o sea, que había una tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque siempre el desempleo andaba por debajo del 5%. Y un desempleo por debajo del 5% para efectos macroeconómicos no es desempleo. Eso simplemente, para esas cifras tan bajas, lo que se atribuye es a personas que, por ejemplo, simplemente por voluntad propia dejaron de salir del mercado laboral, o personas que dejaron de trabajar en un lugar para moverse a otro y en esa transición están desempleadas, o personas que simplemente no quieren trabajar, o personas que no están en las estadísticas. Por ejemplo, mucho el comercio informal o el empleo informal, el cual es un porcentaje muy amplio del total. Entonces, al subir ese desempleo de tasas del 25% que tenía Panamá años atrás a un 18%, eso realmente son cifras alarmantes. Estados Unidos también llegó a cifras históricas de desempleo del 20%. Eso nunca se había visto en historia y bueno, ocurrió también en el 2020. Reducción de los ingresos del gobierno producto de baja recuperación de impuestos. Obviamente, si tú no tienes ni para pagar la planilla, no tienes ni para pagar a tu proveedor, menos vas a querer pagar al gobierno, aún y con todos estos incentivos que se generaron el año pasado de reducción de los intereses, casi que del 80% y el 90%, pero bueno, aún así los ingresos del gobierno se vieron afectados por eso, y un déficit fiscal que no es más que, cuando escuchen la palabra déficit fiscal, piensen en que simplemente el gobierno no recoge, o sea, recoge menos dinero del que necesita y por ende se endeuda, y eso hace que sus ingresos sean menores que sus gastos, ¿sí? Entonces cae en un déficit. En Panamá no tiene problemas, a decir verdad, de déficit fiscal como si lo tienen en otros países como Costa Rica, en donde las tasas de déficit fiscal son más altas. Pero, ojo, no significa que si no se toman las medidas pertinentes en este momento, no pueda caer más adelante en un problema de déficit fiscal, principalmente porque por esa tasa que les acabo de mencionar del 64% de endeudamiento que se espera para este año. ¿Sí? Sí, y por este otro punto, reducir los ingresos del gobierno, es decir, una mala combinación que puede llevar a este problema. Y para salir de este problema implica más endeudamiento, simplemente reestructurar la deuda, cambiar deuda barata por deuda cara, pero eso a la larga tendrá un impacto, para, no quizá inclusive para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones que se verán obligadas a pagar deudas que les dejemos nosotros por muchos años más. Dejemos el país prácticamente endeudado para poder salir de ese déficit. Entonces, ahora, esas son, desde mi punto de vista, las principales causas de esta calificación, cambio en la calificación. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, necesariamente afecta a todo el sistema financiero, ¿sí? Unos más que otros. Hubo, por ejemplo, un impacto en 5 bancos: Banco Nacional, Banco General, Credit Corp,
Global Bank y Morgan. ¿Por qué? Entonces ustedes se hacen la pregunta, ¿por qué estos 5 bancos? Al final esto es una calificación de país. ¿Por qué creen ustedes? A ver, me gustaría escuchar algunas opiniones. ¿Por qué creen ustedes que un cambio en la calificación? Ahora, esto es basado en cifras de Quick Trading y S&P, pero ¿por qué creen ustedes que impactó a estos 5 jugadores del total de bancos que hay acá? ¿O qué pudo haber influido en que 5 bancos tuvieran mayor afectación? Y, por ejemplo, el Credit Corp, el Global Bank y Morgan o el MMG Bank, inclusive perdieron su grado de inversión. Hola, profe. Yo diría que una causa podría ser la moratoria. Ok, esa es válida. O sea, la moratoria de su cartera de crédito. Sí, correcto. Porque no dejaron de percibir los ingresos por intereses que estaban proyectados. Muchos iniciaron desde marzo, otros se extendieron hasta diciembre. Ya vamos por un tercer periodo de moratoria de enero 2021 hasta casi mediados de año o abril más o menos. Y entonces estos bancos ya no van a estar recibiendo estos ingresos, y también muchos de los créditos han tenido que ser reestructurados o incluso se han visto deteriorados porque no han podido pues levantar sus operaciones, o también se han visto afectados por las restricciones que ha habido con respecto al COVID por los bloqueos comerciales en sus áreas de actividades. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Sí, la disminución del grado de país. Al calificar el país en un menor grado, los demás se ven afectados en su grado de inversión porque no pueden tener mayor calificación que el país. Eso es correcto, sí. Están casi todos medidos bajo una misma vara, aunque bueno, aquí el punto es que a estos 5 bancos prácticamente les bajaron un poco más que al resto, ¿no? Pero sí, necesariamente está asociado también con que Creo que no. ellos estaban también mejor calificados que el resto, me parece. O sea, Creo que también. tú dices antes estaban mejor calificados. Exactamente. Y cuando hubo el ajuste, entonces se vieron. Antes ellos eran grado de inversión y me parece que por eso. Porque yo estaba viendo algo el otro día sobre las calificaciones de riesgo, que una vez que el país se ve impactado en una calificación, todos los emisores de bonos de ese país también se ven influenciados, por así decirlo, en su calificación. Hay ciertas excepciones, pero son muy pocos los que no se ven exceptuados de este tipo de calificaciones, porque me parece que el emisor no puede estar por encima en calificación que el mismo país, me parece. No, Si no me equivoco. estás en lo cierto, Jaime, y tan cierto es eso que cuando tú haces una evaluación, digamos, de las tasas de rendimiento, tienes que considerar el riesgo país. Por eso te decía, entonces eso se ajusta al nivel de riesgo del país. Si el país bajó, obviamente entonces la calificación y el rendimiento de ese bono, de ese emisor privado, también va a verse afectado. O sea, influye directamente. Adicionalmente a esto, por ejemplo, algunas de las conclusiones que yo mencionaba es que, por ejemplo, Banco Nacional y Banco General, por el grado de bancarización que tienen, o sea, que cubren buena parte de la clientela a nivel nacional, entonces se ven directamente impactados por lo que ocurre en el país. Es decir, el endeudamiento, el desempleo. Al tener un desempleo del 18%, imagínense cuánto desempleo impactaría a un banco general, a un banco nacional que tiene una cartera personal tan amplia. Entonces, al quedar mucha gente sin empleo, entonces necesariamente no pueden pagar sus créditos. Entonces, el Banco General, a pesar de que tiene una buena política de reservas, de cobertura, ese fue el factor que lo afectó, el hecho de tener una cartera tan amplia.
a nivel nacional. Entonces, si todo a nivel nacional baja, al estar directamente o ser dueño de una participación de cartera importante a nivel nacional, también le bajan la calificación porque es un afectado directo, llamémoslo así, del desempleo y de la afectación de la economía. En el caso particular de Credit Corp, Global Bank y MMG, a pesar de lo anterior, influyeron también el tipo de cartera que tenían, que era una cartera un poco más riesgosa, que tenía menos cobertura de garantía y tenía menos reservas de encaje para solventar cualquier, digámoslo así, pérdida de algún cliente o que algún cliente se viera afectado, los podía a ellos, están como más consolidadas su cartera, ¿sí? Entonces, si uno fallaba, pues afectaba grandemente al banco. Entonces, adicional a lo anterior, estos factores influyeron en estos últimos 3 bancos para que perdieran su grado de inversión. Ahora, ¿qué otras implicaciones podría tener eso? Ustedes saben que los bancos trabajan con otros bancos, los que se conocen como ¿cómo se llama? Corresponsales. Exacto, los bancos corresponsales. Nosotros, cada banco tiene una línea de crédito con bancos corresponsales y esa línea de crédito tiene pues una vigencia, tiene una tasa de interés y la idea siempre es mantener esas líneas abiertas. Cuando ocurren este tipo de noticias, lo que los bancos internacionales les llama la atención es, bueno, yo tengo que revisar la línea de crédito que yo tengo con este banco, a ver si necesariamente tengo que subir la tasa de interés o reducir el monto de la línea, o en peor de los casos, pues cancelarle la línea. Eso sería algo fatal porque imagínate, si ya un banco pierde la relación comercial que tiene con estos bancos, entonces ya no podrá hacer transferencias y se le limita un poco las ofertas de servicios que manejan a nivel internacional. Así que eso también es de preocuparse. Bancos que manejan, por ejemplo, mucho comercio internacional, por ejemplo, un Bladex, un Citi, o sea, bancos que manejan muchísimo comercio internacional y dependen mucho de estas líneas de créditos, sin duda alguna les afecta, les preocupa. Estos son algunos retos que ha dejado justamente la globalización, por ejemplo, de la autosuficiencia, que hablamos un poco de ser nosotros mismos los productores de nuestros propios productos. Un ejemplo de estos acá en la región de Herrera, como antes se tenían 1.600 hectáreas que solamente estaban destinadas. Ustedes saben que Herrera es uno de los principales productores de caña de azúcar del país, ¿no? Tenía 1.600 hectáreas destinadas a producción de alcohol para bebidas alcohólicas. Bueno, ellos lo que hicieron fue que sustituyeron el fin último de esta producción para producir alcohol desnaturalizado. ¿Qué es el alcohol desnaturalizado? El alcohol que usamos prácticamente para desinfectar nuestras manos. ¿Por qué? Porque tenían una mayor demanda. Esta empresa en particular, Nacional Química, aumentó en 10x su producción de alcohol desnaturalizado, precisamente porque Panamá llegó a un punto donde no tenía producción, no tenía ¿cómo se llama? Tenía que importar alcohol. La mitad fue importado, profe. Claro, la mitad del inicio era importado y luego poco a poco se dijo, pero ¿por qué yo lo importo si yo mismo lo puedo producir y tengo, además el alcohol etílico no se puede ni consumir, no se podía no había nadie ni que lo comprara porque todos los supermercados igual estaban cerrados, así que vieron una oportunidad de crecer en ese punto. Esto es una idea de cómo ha evolucionado la reconversión productiva. Es decir, dejo de producir alcohol etílico y produzco alcohol desnaturalizado, que es lo que necesitamos en este momento. Ya veremos si a futuro, o sea, la empresa continúa con esta producción de 10X o hace un equilibrio para continuar con ambos tipos. Ya descendió ya. Sí, porque probablemente otros hicieron lo mismo y entonces también
llevaron su producción al mercado y el mercado se regula automáticamente. Entonces, lo que antes me compraban, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, las mascarillas en algún momento estaban a $30, a $20, porque había escasez. Eso bajó ahora porque hay mayor producción, ahora se consiguen a precios de $4, $3, $5, etcétera, porque hay mayor producción. Entonces, eso genera un equilibrio de oferta y demanda. La reactivación económica interna lo vemos cuando necesariamente buscamos tierras y factores de producción locales que antes estaban sin uso, le invertimos nuevamente y tratamos de generar un sustento local para la demanda y sustituimos las importaciones por esto. Ustedes no sé si se dieron cuenta, pero Panamá tuvo problemas con Costa Rica por temas de permisos para importación de leche y otros derivados. Bueno, eso en parte es una estrategia para impulsar la producción local. O sea, al dejar de consumir productos ticos, eso incentivó pues la producción de leche, el consumo más bien de leche local, casi que por un bloqueo económico, y de esa forma se logró. Eso al parecer es temporal porque eso fue una negociación que en algún momento se va a solventar, pero fue una manera de incentivar la producción local y consumir lo que se hace aquí. Eso también lo hemos visto no solo aquí entre Panamá y Costa Rica, también lo hemos visto entre China y Estados Unidos. No sé si se ha notado, pero China ya tiene su propio Amazon, que obviamente tiene otro nombre, y busca también tener su propio buscador, que no es Google, y crear su propia tecnología para no depender necesariamente de lo fabricado en Estados Unidos. El Internet, prácticamente, ellos quieren crear su propio medio de comunicación, para no depender tanto de Microsoft, ni de Apple, ni de estas compañías gringas, sino crear sus propios productos. Alibaba, por ejemplo, es el sustituto natural de Amazon y es súper fuerte. Ellos también tienen su propio WhatsApp, muy común en China, y lo que hacen es prácticamente desarrollar sus propias tecnologías. No sé si dieron cuenta, pero recientemente, con el gobierno de Trump, la carrera hacia el espacio en Estados Unidos fue una de las pocas cosas buenas, a mi criterio, que hizo Trump, reactivar la NASA y con esto invertir en la NASA. Y con esto logró pues el lanzamiento de este proyecto que estamos viendo ahora en Marte. Entonces, a la vez que lo hace Estados Unidos, lo hizo China. En este momento hay 3 proyectos, uno de China, otro de Rusia y otro de Estados Unidos, en una carrera, y otro de Emiratos Árabes, si no me equivoco, que también están desarrollando producción con miras a el desarrollo y la investigación del espacio. Entonces, hay una rivalidad estratégica entre países desde el punto de vista de tecnologías, desde el punto de vista de desarrollo de inversiones, porque todo esto es un negocio. Créeme que esa carrera por explorar el espacio no es por amor a la patria, eso es por buscar la forma de crear negocio a través de él. Y por eso es que en la NASA ahora se está asociando, hay una asociación público-privada para buscar la forma de convertir esto en un negocio privado y ganar muchísimo dinero, de una fuente que el día de hoy no ha sido explotada. Y también Profe, sí. de este tema me gustaría aportar y traer a la clase que cuando en el 2017 Panamá rompe sus relaciones con China, Taiwán y entonces inicia las relaciones con la popular China, luego esto es básicamente mera estrategia de China para hacer más aliados y conseguir más terreno en la parte de América. Y de hecho,
hubieron publicaciones de los políticos de los Estados Unidos sobre cuando China quería colocar su embajada cerca del Canal de Panamá. Esto ahora, con el gobierno de Nito, como que pasó a segundo plano, porque al gobierno de turno le interesa como que mantenerse y mantener todo en paz con los Estados Unidos, pero de igual manera como que tampoco quiere alejarse mucho de los beneficios que le trae tener buenas relaciones con la China popular. Y dentro de porque esto lo vimos en la clase antepasada, dentro de las estrategias de China popular, es como que dejar de que los miren como los chinos conquistadores que fueron arrasando con todo el mundo, sino que ahora quieren venir como con estrategia y aliados y del área del comercio. Y hoy en día se habla de un establecimiento de la nueva ruta de seda. Entonces, ellos son los que están estableciendo esto y obviamente Panamá tiene un factor importante por los puertos y también el Canal de Panamá. Así es, así es. Eso es muy notorio y muy válido tu comentario. Justamente, como tú dices, es un tema de estrategia. Una estrategia, China, ¿qué es lo que más tiene? Personas y dinero. Entonces, lo que ellos buscan es, de una forma que suene bonito, ayudar a los países. Lo que muchas veces no nos damos cuenta es que, por ejemplo, por un lado, China hace un acuerdo comercial con Panamá, sí, le iba a financiar un ferrocarril, un metro, etcétera, pero por otro lado, lo que también está haciendo es garantizar de que el acuerdo le permita explotar el espacio marítimo a sus buques para que puedan pescar en los volúmenes que están pescando actualmente y llevarse esa ganancia. O sea, no hay, como dice el Don Free Lunch, no hay almuerzo gratis. Muchas veces parece que es bonito y que, oh, qué buena gente los chinos, pero también hay detrás de todo esto siempre hay algún interés, un interés en hacer inversiones para ir acaparando materias primas, por ejemplo. Miren que las materias primas de Panamá se están vendiendo principalmente a China, el cobre. ¿Y qué pasa si el día de mañana otro país quiere comprar cobre? Prácticamente ya China tiene amarrada esa producción. Sí, va a ser muy difícil dejar de venderle a China para venderle a otro. Entonces ahí se van garantizando materias primas porque esa es la realidad de América Latina. La realidad de América Latina es que estamos muy privilegiados porque tenemos mucha materia prima. Suramérica produce petróleo y también minerales, y tenemos todavía mucha materia prima sin explotar. Entonces nos ven como proveedores de materia prima a largo plazo. Y entonces buscan manera de hacer ciertos financiamientos y préstamos e inversiones para irnos poco a poco, llamémoslo así, conquistando la región. En Nicaragua también ha hecho inversiones grandes para ir ganando como fama y ir ganando posicionamiento, sobre todo, porque al final donde más se ve reflejado un posicionamiento de China, entonces Estados Unidos casi que va quedando arrinconado. Y esa es justamente la lucha de quién va adquiriendo como más territorio en esa estrategia de rivalidad entre grandes potencias. Ahora, otra cosa era el proteccionismo, que lo vemos muy marcado ahora con el cierre de fronteras y, por ejemplo, esto de que ahora Europa dice que las medicinas que se fabrican en Alemania son para Europa solamente y restringen, en algún momento se restringió el envío de estas máquinas que ayudan ayudan a las personas a respirar. Y eso prácticamente que eran equipos críticos, se querían prácticamente dejar para los países productores. Un amague de egocentrismo,
egoísmo, perdón, y que los demás pues, verán cómo resuelven sus problemas. Entonces, eso también hace que repercute en que prácticamente la zona euro esté como muy, en este momento, muy permeable, o sea, más bien, muy consolidada y que a los externos les cierren fronteras y sea muy difícil la globalización siga creciendo ahí. Ahora, tiene sus beneficios. Este proceso, por ejemplo, nuevas oportunidades de inversión y ventas, que fue el origen principal realmente, buscar nuevos lugares de inversión, mayor crecimiento de la información, redes sociales, noticias. Hoy podemos saber lo que está pasando en cualquier parte del mundo, así que de forma inmediata, gracias a la masificación de la información. Son expertos en eso, existen brechas de mercados. ¿A qué me llamo brechas de mercado? Brechas de mercado es cuando tú adquieres un producto a un menor precio en otro lado o adquieres el mismo producto pero a un mayor volumen que puedas comprar o sea, por un tema de capacidad. En fin, son como encontrar esos nichos o esas oportunidades, si se quiere, fuera de nuestras fronteras y sacar con eso ventaja. Va a variar mucho el número y la cantidad de productos disponibles. Un ejemplo de eso es si tú vas al supermercado y solamente vas a la sección de quesos, tú puedes encontrar quesos de cualquier lugar del mundo en un supermercado panameño, porque justamente es un número y una calidad de productos disponibles muy amplia, gracias a que Panamá es un país importador neto, o sea que importa mucho del consumo local, lo importa, eh, y eso es uno de los beneficios, ¿no? Tenemos amplia variedad de productos que si no existiera la globalización o estuviéramos más aislados, no tendríamos tanta variedad, tanto beneficio. Y acceso a la tecnología. Parte, por otro lado, de las desventajas es mucho más consumismo, claramente. Esa variedad nos lleva a consumir más y consumir cosas que a veces son innecesarias. Concentración de la riqueza. ¿Por qué la riqueza? Porque, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan una etapa donde varios bancos colombianos vinieron y este famoso Grupo Aval del señor Sarmiento vino y compró varios bancos en Panamá, que antes eran bancos casi que, o sea, había gran variedad de bancos y se dio como una serie de compras masivas que hicieron que la consolidación del sistema fuera cada vez mayor porque compraban HSBC, porque compraban este otro banco, Bancolombia, en fin, se fue como los propietarios fueron cada vez menos, entonces iba concentrando la riqueza y el capital. También lo vemos por ejemplo, en el sector de galletas, cuando también Inversión Colombiana vino y compró algunas compañías, también esta compañía de café, que fue adquirida por este grupo colombiano también. En fin, como que adquieren las empresas locales y entonces ya hay una concentración de riqueza en grandes grupos y muchos de esos grupos no son ni siquiera locales, entonces se concentra el capital en compañías multinacionales y bueno, eso es parte de las desventajas, si se quiere ver, que puede existir. Y eso está asociado con intervencionismo extranjero y pérdida de identidad nacional. Hay brechas de los mercados extranjeros donde estos rendimientos son mayores y eso genera también desempleo en países desarrollados, que era el discurso de Trump, por ejemplo, que era volver a hacer América otra vez lo que era antes. ¿Por qué? Porque muchas empresas multinacionales salieron de Estados Unidos precisamente por buscar mano de obra barata y se fueron a México,
Ford, por ejemplo, a producir vehículos en gran escala en México. Y bueno, entonces el estadounidense, que antes era operario de una fábrica Ford, se quedó sin trabajo porque se fueron a buscar desarrollo o abrir plantas en otros lados. Entonces, eso era justamente la estrategia de Trump, volver a traer de vuelta a las transnacionales para que produjeran en Estados Unidos, que es donde empezaron, y no vayan a dejar el empleo en otras regiones. Así que, bueno, tengo las 9:05 de la noche y con esto voy cerrando por el día de hoy.